Supongamos que nos encontramos en una torre y mirando hacia abajo queremos medir la altura que esta tiene sobre el suelo, ¿vale? Sobre el nivel del suelo. Nos ocurre que como no tenemos ningún instrumento para medir, solamente el cronómetro del teléfono móvil, vamos a dejar caer una piedrecita hasta el suelo y vamos a cronometrar cuánto tarda. Así tomamos nuestras tres medidas, que son las mínimas que debemos de tomar según hemos visto en clase a la hora de hacer cualquier medida experimental, ¿vale? Y construimos una tabla con ellas. También queremos calcularlo de manera con una magnitud medida indirectamente, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Por lo que se nos ocurre que con estas medidas, introduciéndolas aquí con el valor de la gravedad, podremos obtener el valor de la altura. Vale. Pues en primer lugar, lo que tenemos que hacer es fijarnos en esta tabla, ¿vale? Esta tabla no está correcta. Si nosotros queremos presentar una memoria en prácticas, en clase, tendremos que tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, el tiempo. El tiempo se expresa en segundos, ¿vale? Y en segundo lugar, tenemos que ver que no están con los mismos decimales. Por tanto, aquí faltaría un 0 y aquí un 0. Y además, tendremos que expresar un error, ¿vale? ¿Cuál es el error? Pues no se nos ha facilitado en el enunciado, pero sí vemos que esta es la cifra que más decimales tiene. Entonces, vamos a asumir que la sensibilidad de nuestro cronómetro es 0,01 segundos. Por tanto, yo tendría que poner aquí más o menos 0,01 más menos 0,01 más menos 0,01 y aquí indicar que estos son segundos, ¿vale? Otra manera de expresar la tabla es ponerle el error todo en el enunciado de la tabla para así no tener que repetir más o menos 0,01 en cada una de las filas, ¿vale? De esta manera ya tenemos nuestras cifras todas con los mismos números de decimales y nuestro error, ¿vale? Bien, seguimos. Ahora nosotros queremos saber si hemos tenido suficientes medidas, una de las partes que hemos hablado en las prácticas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues os dije que para saber si hemos hecho las suficientes medidas, si son suficientes, tendremos que conocer la dispersión, que es el resultado de restar el valor máximo al valor máximo y el valor mínimo. 25,7 es el mayor y el menor es 24,9, ¿vale? Entonces nuestro X máximo menos el X mínimo, ¿vale? En nuestro caso, eso es 0,80, ¿vale? Tendremos que conocer el tanto por ciento de dispersión, que es el resultado de la dispersión, dividirla por el valor medio, ¿vale? Y multiplicar por 100. Nuestra media de estos tres valores, si los sumamos y los dividimos por 3, sale que es 25,27 segundos, ¿vale? Con esto ya podemos calcular el tanto por ciento de dispersión. El tanto por ciento de dispersión sería 0,80 partido por 25,27 por 100. ¿Veis? Segundo partido segundo se va, queda dimensional. Y esto nos sale un valor de 3,17%, ¿vale? Bien. ¿Cómo sabemos si tenemos suficientes medidas? Pues vamos a la tabla que os di en las diapositivas de clase y decía, la segunda fila nos decía que si el tanto por ciento de dispersión está entre 2 y 8, ¿vale? En ese caso,
necesitamos 6 medidas. Y además nos decía que el error va a ser alfa, que alfa es el valor máximo entre la dispersión de las 6 medidas partido por 4 y la sensibilidad del instrumento. Bien, pues como seguimos en lo alto de la torre, porque estos calculitos los hemos hecho rápidamente desde la torre, pues tomamos otras 3 medidas, ¿vale? Ya tenemos 6 medidas. La dispersión de las 6 medidas sigue siendo 0,8 porque sigue siendo 25,7 y 24,9 nuestros valores máximo y mínimo, ¿vale? Ahora, aquí calculamos nuestra dispersión de 6 partido por 4. Esto nos da 0,2 segundos, ¿vale? Y recordamos que la sensibilidad es 0,01 segundos. ¿Cuál es nuestro valor de alfa? El error de las 6 medidas. Pues ¿cuál es el mayor de estos dos? 0,2 segundos. Bien, pues una vez que tenemos nuestro alfa, calculamos la media de nuestras 6 medidas. Entonces nuestra media de las 6 medidas es 25,26. Entonces, ¿cuál es nuestro tiempo medio? 25, esto es un segundo, 25,3 más menos 0,2 segundos. 25,3 porque esto lo redondeo para que se exprese con las mismas cifras decimales que nuestro error, ¿vale? Pues ya tenemos nuestro tiempo medio y nuestro error. Ahora lo que queremos es pasar al cálculo de la altura de la torre. Ahora tenemos que tener en cuenta la teoría de errores para las magnitudes medidas indirectamente. Que os recuerdo, cualquier magnitud medida indirectamente es toda aquella para la que tenemos que realizar cálculos. Cuando medimos el tiempo se hace con un instrumento, en este caso un cronómetro, por lo que eso es una medida directa, y la altura, como la estamos midiendo a partir del tiempo de una magnitud que sí hemos medido directamente, pues la altura es una magnitud medida indirectamente, ¿vale? Tenemos nuestras 6 medidas, que recuerdo la media de las 6 medidas es 25,3 más o menos 0,2 segundos. Bien, pues una vez que tenemos esto, lo que queremos es calcular el error. Con esta fórmula sabemos, fijaros, mejor dicho, nos vamos a fijar en este primer término, como lo que hacemos es soltar la piedra, parte de una velocidad inicial 0, este término es 0, y nos queda que la altura, ¿vale?, es un medio de la aceleración, que en este caso es la de la gravedad, por el tiempo que transcurre hasta llegar al suelo, al cuadrado. Bien, pues vamos a calcular la derivada de esto para calcular el error. Entonces nuestra expresión va a ser que el error de h, delta h, es la derivada de h con respecto del tiempo, delta t, más la derivada de h con respecto de la gravedad por el delta de la gravedad. Lo he puesto al revés, acaso hecho, ¿vale? Luego veremos que para resolver hace un poco mejor. Y tenemos que nuestra expresión, ¿vale?, depende solo, nuestra altura depende de estas dos variables, de estas dos magnitudes, la gravedad y el tiempo. Por eso lo que hacemos es derivar con respecto a cada una de las dos. Pues vamos a resolver esta derivada. Nuestra delta h es igual, valor absoluto. La derivada parcial de h
con respecto al tiempo, hemos dicho. Entonces, todo esto es constante. Si estoy derivando con respecto a la temperatura, o sea, perdón, al tiempo, un medio de la gravedad es constante y el tiempo es la variable. También, para resolver esa derivada, os recuerdo que es una función f de x igual a x cuadrado, su derivada es una derivada inmediata y esto es el exponente por x elevado al exponente menos 1, en este caso 2x. Pues muy fácil ya, tenemos un medio por la gravedad por el exponente por t elevado al exponente menos 1, esto se va con esto, por el diferencial del tiempo, el error absoluto del tiempo. Además, tengo que derivar con respecto a la gravedad, entonces ahora esto y esto es constante y la gravedad es la variable, por lo que nos queda que un medio de t cuadrado, ¿vale?, por delta t. Bien, tenemos ya nuestra expresión, nuestra derivada hecha. Vamos a dejarla más bonita, ¿vale? Gt delta t más un medio de t cuadrado delta g. Vale. Entonces, me vengo aquí. Delta h es igual a la gravedad, que le vamos a coger un valor de 9,81 por el tiempo, que es el valor medio, 25,3, ¿vale? Esto en valor absoluto, por el error del tiempo, ¿vale? 0,2, y esto lo sumo al otro término, que es un medio, la mitad del tiempo al cuadrado, de 25,3 al cuadrado, eso es un paréntesis que no se ve bien, por el error de la gravedad. Como he tomado la gravedad hasta el 81, pues 0,01, ¿vale? Por eso lo ponía al final, para que vierais ya escrito la gravedad y deciros, pues mira, como esto es un número que tenemos ya conocido, que miramos en una tabla o en una referencia, nos venimos a ver hasta el último número, hasta ahí va a llegar la sensibilidad de ese valor, porque este podemos darlo con más decimales o menos. También podríamos decir que consideramos que la gravedad no tiene error porque es un número que está muy bien calculado por medio de distintos medios experimentales y que lo asumimos que la gravedad, su error es cero. Pero eso hay que expresarlo, escribirlo bien en el guión. Si no lo escribimos, entonces metemos nuestro valor de la gravedad. De hecho, yo casi prefiero que lo hagáis porque así tenéis que desarrollar más derivadas parciales, ¿vale? Y veo mejor el cálculo, porque si os equivocarais en alguna cosita en esta, y esta está bien, pues lo vamos a corregir mejor que si simplemente me encuentro con solo esta y además mal derivada, ¿vale? Bueno, si hacemos todas las cuentas, delta H es igual a 50 metros. Bien, pues ya tenemos nuestra altura. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda meter los numeritos en nuestra ecuación, en esta, bueno, o en esta de aquí, que es lo mismo. Si yo meto aquí los numeritos, ¿vale? Por aquí nos sale esto. Bien, ¿por qué tenemos aquí un 6? Esto lo voy a explicar ahora. Yo en clase, ¿vale?, os puse el 6 porque estaba hecho todo con la sensibilidad, sin comparar el D6 partido con 4 con la sensibilidad. ¿Por qué no lo comparé? Porque yo en clase os estaba explicando que alfa es el máximo de esto y yo estaba esperando a que alguien me dijera, pues mira, profesor, D6 partido por 4 es 0,2, la sensibilidad es 0,01, no podemos coger 0,01, tenemos que coger 0,2. Con las prisas que se nos acababa la clase no os comenté
que efectivamente no es 50, o sea, no es 6, es 50 lo que sale, ¿vale? El cálculo. No doy tiempo a calcularlo bien, entonces no quedó eso. Yo esto lo estaba dejando esperando a que alguien comentara algo y no comentó nadie. Entonces, ahora lo tengo bien resuelto aquí y os lo pongo. La media no es más menos 0,01, la media es 25,3 más menos 0,2 segundos. Ahora simplemente pongo el resultado de la manera correcta. La manera correcta es que esto es 50, ¿vale? Y yo expreso mis 3130 más menos 50 metros. M va a ser correcto, ¿vale? Ese es nuestro resultado. Bien, como último objetivo de la clase os hablé de esto. Pues podríamos calcular la gravedad a partir de la altura de la torre y del tiempo que tarda una piedra en caer. Y os dije, bueno, desarrollarlo si queréis. Entonces, si nadie en estos días me lo desarrolla, pues os subiré otro vídeo con el procedimiento que habría que hacer para hacerlo, ¿vale?